que tú, no sé con exactitud tiempo, fue este año, tuve un sueño y el versículo que repetí toda la noche fue este versículo bíblico y dice en Isaías 10:27, y sucederá en aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la grosura. Hay muchas versiones. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá delante de la unción. La diosa habla hoy, dice, en ese día se te quitará la carga que han puesto sobre tus espaldas. Será quebrado el yugo que te han puesto en la nuca. El invasor viene por Rimón. Bueno, y ahí bajé todas las versiones. Este fue un sueño que yo tuve en este año, no recuerdo exactamente, hace 5, 6, 7 meses, pero mis grandes ocupaciones no permitieron. Hermano, gloria a Dios, me alegra verlo acá adelante. Falta solo uno, un hermano que está por allá atrás, pero bueno. Isaías 10:27. Y este sueño lo tuve y sabía que era un sueño para mí primero, porque el Señor siempre le habla a uno, pero sabía que era para la iglesia, pero mis múltiples ocupaciones no me permitieron compartirlo, por lo cual les pido perdón, porque sé que es un mensaje de Dios para el pueblo y para mí. Como pastores, yo siempre he creído que como una pareja en el matrimonio, el hombre aporta algo y la mujer aporta algo. Y sin duda alguna, yo sé que Dios ha entregado a mí un mensaje para la iglesia y lo que yo tengo por hacer y por decir es el pedazo que a mí me corresponde. Y les quiero pedir perdón porque en algunas ocasiones mis múltiples ocupaciones no lo han permitido, pero esas múltiples ocupaciones son excusas, siempre son excusas porque definitivamente tenemos que hacer lo que nos corresponde, amén. Y eso me corresponde a mí como, no como esposa del pastor, porque yo no tengo un ministerio por haberme casado con el pastor. Antes de casarme con Diego, yo tenía un llamado de parte de Dios y pues el Señor nos juntó porque el Señor mata como 50 pájaros de un solo tiro. Me impresiona Dios cómo se mueve en eso. Y bueno, esta palabra es la que quiero compartir hoy con ustedes. Isaías 10:27 es un versículo poderoso. Lo voy a poner un poco en contexto de lo que significa y lo que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento. Aquí una versión más sencilla dice, en ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo, romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros. No encuentro la versión Reina Valera normalita. Anoté todas menos la versión, la normal. Léela si quieres. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Les voy a contar un poquito en el contexto bíblico en el que se mueve esto. El pueblo de Israel, desde que Salomón reinó, el pueblo de Israel se dividió en dos, 10 tribus y 2 tribus. Las 10 tribus se llamaron Israel y las 2 tribus se llamaron Judá. Y se dividieron y se separaron. Y a partir de ahí, si usted lee Reyes y toda la historia bíblica a nivel de reinados, pues sencillamente gobernaron reyes justos y reyes injustos. Y en este momento, el pueblo de Israel fue cautivo por el imperio asirio. El imperio asirio junto con el imperio babilónico en esa época eran los imperios más poderosos del momento. Eran los imperios que querían extender su gobierno, su poderío, y lo que hacían era sencillamente doblegar a todas las naciones que estaban alrededor de ellos. Y Israel fue una de estas naciones. Pero, ¿qué pasaba? Todo el mundo tenía conciencia del Dios que tenía Israel, porque recuerden que la historia comenta que la primera esclavitud que tuvo el pueblo de Israel, ¿cuál fue? Egipto, ¿cierto? Entonces, el pueblo de Israel fue esclavo durante mucho tiempo del pueblo de Egipto, pero resulta que Dios con mano fuerte y con mano poderosa puso un salvador, puso a un libertador, perdón, a Moisés, y Moisés fue utilizado para libertar al pueblo de Israel, sacarlo de tierra de esclavitud de Egipto, lo pasó por el desierto 40 años y ya luego Dios le entregó una tierra al pueblo. Entonces, resulta que Asiria en ese tiempo era un imperio que estaba sencillamente queriendo abarcar muchas regiones. Y resulta
que Asiria básicamente, hoy en día, si lo quieren poner en el contexto actual, el imperio asirio gobernaba y tenía estas regiones hoy: Irak, Siria, Palestina, Israel, Jordania, Líbano, Turquía, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Chipre, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Entonces, todos estos terrenos que hoy existen, que son actuales, pues sencillamente en esa época era el imperio asirio. Y bueno, en ese momento el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, empezó a haber diferentes reyes. Durante 200 años el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, olvidaron sus estatutos, olvidaron los decretos, olvidaron todo lo que se le enseñó al pueblo en el desierto, los mandamientos, las leyes, quién era su Dios, echaron a la borda y sencillamente siguieron tras dioses ajenos. Empezaron a promover la idolatría, sus reyes, la gente hacía altares, la gente sencillamente hacía, me impactó mucho cuando leía una porción de la palabra en Reyes, donde hablaba acerca de que ellos no obedecieron, endurecieron su cerviz, siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Desecharon el pacto, los estatutos, todo lo que el Señor les había dicho, ellos completamente lo olvidaron. Fueron 200 años que el pueblo de Israel, gracias a sus reyes y a sus gobernantes, y toda la nación se apartó del Señor. Y dice en el relato bíblico que el Señor misericordioso, 200 años detrás de ellos, mandó a sus profetas, mandó a sus videntes para que se arrepintieran, para que volvieran delante del Señor, y el pueblo se hizo oído sordo y nunca atendió a la voz del Señor. Entonces vino la consecuencia y vino la cautividad por parte del pueblo asirio. El pueblo de Israel en ese momento estaba tan corrompido que sencillamente empezaron a servirle a otros pueblos, a Egipto y demás, y al ver esto el pueblo asirio, el imperio asirio tomó venganza y dijo, ok, voy a tomar el pueblo de Israel en cautiverio, y los llevó, los sacó de su tierra y los llevó a cautiverio a Siria. Se relata que el imperio asirio era uno de los imperios más atroces en términos de cautiverio. Hacía las cosas más tremendas, hacía decapitación, hacían despejellamiento, hacían trituración de huesos, o sea, en términos de masacrar a sus cautivos, tenían todas las modalidades, eran absurdamente tenebrosos y lo hacían precisamente por el querer que las otras naciones de alrededor vieran lo que estaba pasando y sencillamente que tuvieran temor y poder así extender su dominio. Entonces, ese era el imperio asirio en esa época y eso era lo que vivía el pueblo de Israel en estos tiempos. Era realmente tenebroso, y una de las maneras que ellos digamos, hacían que la gente perdiera su cultura era llevándolos a su lugar, llevándolos a su tierra, implantando su cultura y haciendo que se olvidaran de sus prácticas, de su Dios y de todo lo que significaba la cultura y la esencia de un pueblo. Aquí el pueblo de Israel se desdibujó por completo. Estuvo en un cautiverio por parte de Asiria, luego también pasaron un cautiverio por parte de Babilonia, y la práctica era exactamente la misma. Los reyes, sus sacerdotes, todos se prostituyeron, todos se vendieron, todos olvidaron al Dios de Israel y sencillamente siguieron sus caminos y todo terminó en una esclavitud. Toda esta historia, para ponerlos un poquito en contexto de lo que está pasando y en lo que se mueve el versículo. El versículo nos dice nuevamente, para que lo que tengamos muy presente, en aquel día esa carga te será quitada de los hombros y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. Estudiando este versículo bíblico, y le decía, Señor, ¿cuál es la aplicación espiritual para nosotros? Y aprendí algo muy precioso. Nosotros como hijos de Dios, antes de ser hijos de Dios, nosotros éramos esclavos del mundo. Siendo esclavos del mundo, estábamos en sus delitos, en sus pecados y no pasaba nada. Desconocíamos quién era Dios. Pero cuando éramos esclavos del mundo, Dios vino y nos libertó. Nos libertó a través de Jesucristo. Yo no sé cómo haya sido su conversión. No sé si usted haya aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Pero cuando Jesús vino a nuestra vida, Él nos sacó del cautiverio, de la muerte eterna en la que nosotros vivíamos. Y eso
Eso representa ese Israel de aquel momento, la Israel que fue libertada por Moisés. Increíble todo el plan que Cristo y que Dios gestó para que el pueblo de Israel fuera libre de la esclavitud de Egipto. Miren lo interesante de esto, había muchos niños que habían nacido en esclavitud, ¿cierto? Entonces, los niños de alguna manera no podían percibir que vivían en esclavitud. Cuando tú naces esclavo, te parece que eso es lo natural de las cosas. Y el Señor me enseñaba, cuando estudiaba este versículo bíblico, me enseñaba que así somos nosotros. Nosotros, Adán y Eva, es la historia de Adán y Eva, ellos pecaron un pecado original y a partir de eso nosotros vivimos con un pecado original y nacimos en ese pecado original y nosotros nunca tuvimos conciencia de que éramos esclavos del mundo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y cuando Cristo ha revelado nuestra vida, como sea que haya sido la situación que se presentó Cristo en nosotros, Cristo fue ese libertador, Cristo fue ese salvador, Cristo fue ese que nos dio la libertad de esa esclavitud en la que vivíamos. Antes no lo sabíamos. Y así pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era esclavo. Muchos sí entendían que eran esclavos, pero los que nacieron en esa situación sencillamente no lo percibían. Y cuando Dios gestó todo el plan con Moisés, que fue tan maravilloso saber que un judío lo metieron en una cesta, en una canasta, usted sabe la historia, y fue llevado y fue entrenado en el mismo palacio del cautivador, y ahí aprendió todas las normas y luego se enteró que él era judío y él supo por parte de Dios que ese era su legado y que era su propósito, libertar al pueblo de Israel, y empezó todo un plan y se gestó todo un plan donde de una manera sobrenatural Dios libertó y sacó a su pueblo. Miren lo interesante de esto. El pueblo de Israel salió, dice la palabra, con mano de poder, libertado por Dios. Y lo hemos leído en muchas ocasiones, que con brazo fuerte Dios libertó al pueblo de Israel. ¿Cómo lo hizo? Con 10 plagas, eso Dios acabó con hasta el nido del perro, es que dice el dicho, Dios acabó absolutamente con todo. Y con brazo de poder Dios utilizó a Moisés, que era gago, y lo sacó y los libertó. Dios hizo y rescató a su pueblo de la cautividad. Y así pasa con nosotros. Nosotros fuimos rescatados de algo que a veces no entendemos. Adán y Eva pecaron atrás y fuimos consecuencia de un pecado que nosotros no participamos allí, pero sí o sí éramos esclavos del mundo y nuestro destino era la muerte y la muerte eterna. Pero el Señor y Dios también orquestó todo un plan perfecto para liberarnos de la muerte, para rescatarnos y sacarnos de esa esclavitud a la que estábamos sometidos, que era la muerte. Amén. Pero, ¿qué pasa ahora? Después de que el pueblo de Israel es liberado con brazo fuerte, después de que el pueblo de Israel, todas las naciones de alrededor reconocen quién es Dios, hoy cantábamos los nombres de Dios, reconocen que Él es Yahweh. Yahweh es un nombre que le dicen el innombrable, no tiene consonantes, no se podría pronunciar. O sea, todos lo conocían como yo soy el que soy. O sea, ¿quién es ese Dios? El Dios de la luna, del sol, del árbol. ¿Quién es ese Dios? Pero todos sabían quién eran por las proezas que había hecho. Abrió el mar en dos, era lo que se escuchaba en la región. Ese es el Dios de los israelitas. Abrió el mar en dos, trajo plagas y la gente estaba atemorizada de lo que escuchaban de ese Dios poderoso. Y así pasó con el pueblo de Israel. Fue sacado con mano fuerte, con brazo poderosa por parte de Dios. Dios lo sacó al desierto, lo hizo su pueblo, le dio unos estatutos, unas leyes. O sea, en el desierto Dios les dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y todos conocemos la historia que en muchas ocasiones el pueblo se rebeló, hizo lo malo delante de Dios, pero finalmente a partir de ese momento, Dios hizo un pacto con esta nación y le dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, no importa lo que pase. Dios saca al pueblo de Israel con brazo fuerte, lo hizo de manera sobrenatural. Pero ahora el pueblo de Israel, teniendo conocimiento de quién era su Dios, de quién era su Señor, teniendo conocimiento de los estatutos, los mandamientos, Dios dio todo un parámetro para que le adorasen, ¿cierto? Que fue el arca, la presencia de Dios. Pero entonces ellos empezaron ya a rebelarse contra Dios. Y entonces aquí vino la esclavitud del pueblo asirio. Lenny se me durmió. Del pueblo asirio, vino la esclavitud del pueblo babilónico,
pero ya esta esclavitud fue diferente porque fue una esclavitud que el pueblo de Israel provocó. Ya no fue Dios, ni ellos estaban allí por algo que hicieron otros, como pasó al principio. En esta ocasión fue la rebelión del pueblo de Israel que ocasionó que ellos se volvieran esclavos de una nación. Y Dios, en su misericordia, aguantó, envió profetas, envió videntes, les dijo: arrepiéntanse, 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 vuélvanse a mí de todo corazón, vuélvanse a mí, búsquenme. Y en todo ese tiempo ellos no prestaron atención y siguieron a otros dioses y sencillamente vino sobre ellos la cautividad. Y esto es lo que sucede. Ahora nosotros también en nuestra realidad pasa eso. Nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, fuimos sacados de la esclavitud, de la muerte eterna. El Señor nos pasó, dice la palabra, de tinieblas a su luz admirable, nos puso en lugares celestiales, nos hizo herederos, nos dio un nombre, nos hizo hijos de Dios, dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser sus hijos. Y resulta que esa es la posición que nosotros tenemos cuando Cristo nos sacó de las tinieblas y nos puso nombre y nos dijo: ustedes son mis hijos y yo soy su Dios. Pero resulta que como hijos de Dios empezamos a caminar en este caminar y resulta que nos fuimos apagando, nos fuimos olvidando los preceptos de Dios, de sus mandamientos, de buscar su rostro, de venir a la iglesia, de congregarnos, de ayunar, de vigilar, de orar, de interceder, de hacer las prácticas espirituales comunes de un hijo de Dios, lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y resulta que poco a poco hemos caído, no, poco a poco no, caemos en cautividad, porque uno no cae poco a poco, sencillamente cuando nos apartamos de Dios caemos en esclavitud, y eso ha pasado con nosotros. La esclavitud es aquello que nos impide hacer, que nos impide movernos. Cuando el pueblo de Israel fue esclavo por el pueblo asirio, es que ellos no podían hacer ya lo que querían. Ellos eran esclavos por una nación que los oprimía, que les ponía un yugo, que los estaba coartando de hacer lo que antes podían hacer. Y eso pasa con nosotros. Dice: la esclavitud de Egipto representa ese pecado original que de alguna manera no participamos, pero que por consecuencia tuvimos que cargar. Las otras esclavitudes por parte de los pueblos de Asiria, Babilonia, ya han sido provocadas por nuestra rebelión y nos han separado de nuestro Señor. La pregunta que hoy tenemos que hacernos en esta reflexión bíblica es: ¿estamos nosotros cautivos? Le pregunto a usted en esta tarde, ¿usted se siente cautivo hoy? No tenemos manera de salir por nuestros propios medios. Cuando estamos en cautividad, hermanos, ya no tenemos manera de movernos, de hacer algo por nuestros propios medios. Y aquí planteo varias preguntas. ¿Por qué estamos cautivos? Nos apartamos de la presencia de Dios, de sus mandamientos, de su voluntad. Le dimos rienda suelta a nuestros deleites, placeres y vanagloria de la vida. ¿Por qué hoy estamos cautivos? Porque sencillamente le dijimos al Señor: gracias, tú me rescataste, me liberaste, y yo entiendo, soy hija tuya, pero gracias, Señor, yo como que me voy caminando por aquí a ver cómo me va. Y en esa caminada y en ese alejarnos del Señor de muchas maneras, lo que hemos hecho es separarnos de su presencia, y lo que hemos hecho es empezar a crear una cautividad en nuestras vidas. Otra pregunta para que reflexionemos en esta tarde: ¿qué nos tiene cautivo hoy? Quisiéramos salir, pero sentimos que no podemos. Y en esto tiene mucho que ver las adicciones. ¿Adicciones, pastora? No, yo no soy adicto a nada. Miren estas adicciones tan interesantes. Mitómanos, o sea, que practicamos la mentira como deporte. Hay una nueva adicción que hace poco se vio, que se identificó, se llama workaholic, que es adicción al trabajo, adicción a la pornografía, desórdenes alimenticios, ludopatía, al juego, alcoholismo, farmacodependientes, las de tipo emocional, depresiones, soledad. Hemos sido cautivos, hermanos, por una cantidad de cosas que nosotros a veces no tenemos conciencia, pero sí las tenemos, porque cuando nosotros somos cautivos, quisiéramos dejar de hacer eso. Y resulta que la cautividad empieza con un pecado. La cautividad empieza con la práctica de un pecado que hoy, bueno,
miremos una imagen, miremos pornografía. Yo no sé si alguien tiene un cordón por ahí que me pueda prestar, un lacito que me pueda prestar, algo que simbolice una cuerda dentro de sus utensilios. No, como si fuera es un cordón, hermano. Ese José está en la jugada. José, es que José, este está perfecto. No sé dónde lo levantó. A veces nosotros como hijos de Dios no tenemos la dimensión de lo que significa el pecado y pensamos que no pasa nada. Entonces, la cautividad empieza con un pecado. ¿Cuál quieren elegir, pues? ¿Quién dice un pecadillo por ahí? Instagram. Un pecadillo, hermanos. ¿Quién da uno? La mentira. Listo. Entonces empieza la mentira, pero la mentira, listo, la mentira pues yo miento, podemos mentir en muchas cosas, ¿cierto? Bueno, es un pecado válido. Pongamos algo, digamos que pensamos que no nos va a hacer daño en el momento y que en el momento va aumentando y aumentando, aumentando. Pasa mucho con los temas de inmoralidad sexual. A veces estamos canaleando y entonces dice uno, ay, me encontré con pornografía. Entonces empieza uno, ok, me voy a ver este programita, listo. Y es un pecado. Y se ata uno un poquito. Y dice uno, bueno, no pasó nada, al día siguiente camino, voy, vengo, subo, bajo, soy hija de Dios y bueno, pues Señor, como que sé lo que hice, pero como que no confronto eso y lo dejo de ladito y sigo viniendo a la iglesia y canto y ayuno y oro. Y otro día me quedé por ahí solita y otra vez vi otro pantallazo de pornografía y consumí pornografía y entonces otro lacito. Pero no ha pasado nada. Yo soy una mujer adulta, soy casada, yo puedo manejar eso, o sea, a mí eso no me va a controlar, no me va a manipular, yo tengo control sobre eso, no hay ningún problema. Y seguimos caminando en nuestra vida y cuando vamos a la presencia de Dios, Señor, te alabamos, perdona todos mis pecados, Señor, todos mis pecados y Señor, ayuda a mi mamá, a mi papá, al perro, al gato y demás. Y sigo mi vida y sigo mi vida y sigo caminando. Y ahí sigue, y ahí sigue, ahí sigue. Y pasa el mes y digo, ay, pero tan chévere, otra vez estoy aquí sola, los niños, mi marido no está, otra miradita de pornografía. Pasaron 3 meses, no hay ningún problema. Todo sigue bien, ¿no? Yo tengo control sobre eso. Y eso se empieza a volver una cautividad. La práctica del pecado, Satanás no tiene afán, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo tenemos nosotros de vida acá, si tenemos proyección de 80, 90, 100 años, no sé. Y lo otro que hay que pensar es si nos podemos morir mañana siendo jóvenes, no sabemos. Samu se nos fue a los ¿cuántos años? 13 añitos se nos fue nuestro Samu. Entonces, empezamos a ser cautivos y pensamos que nosotros tenemos control de las cosas y seguimos haciendo prácticas. Tranquilo, eso no se tiene que, o sea, eso no va a pasar de un momento a otro. Eso puede pasar un mes, 2 meses, 3 años, 5 años, y llega un momento en la vida que ya usted no puede tener control sobre eso y usted se vuelve esclavo. Antes usted lo controlaba, antes usted lo dominaba. ¿Y saben qué pasa? El enemigo es muy astuto porque el enemigo tiene variedad. Se le ofrece lo que usted necesite. Y hay cosas que a nosotros no nos han hecho mucha mella. Hay personas que dicen, yo he tomado alcohol y yo no soy ningún alcohólico, y de pronto no les ha pegado fuerte algo específicamente. Pero resulta que es que el enemigo dice, no, vamos por otro lado, vamos a meternos por aquí, vamos a meternos por allá. Pero el enemigo lo que busca es que nosotros seamos esclavos de algo, porque la esclavitud es un yugo que tenemos y un yugo que no nos da libertad y que no nos permite ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, identifique usted en esta tarde si usted tiene un yugo y algo que lo está haciendo esclavos. ¿Qué significa eso? Usted no lo puede dejar ya. Usted es dependiente de eso. O sea, usted practica
practica eso. Y no es tema de moralidad sexual solamente, son muchas cosas. O sea, son la mentira, como decía Lenny, o sea, vivimos en amargura. Si nosotros constantemente somos personas amargadas, no podemos tener un tiempo de gozo, alegría, todo se daña el disfrute. Somos personas que hemos sido esclavas de eso. El enemigo nos tiene atados y no podemos salir de esa amargura, no podemos salir de la depresión, no hay nada que nos tenga felices, vivimos deprimidos. El alcohol se vuelve parte de nuestra vida, la pornografía, el adulterio. ¿Cuántas personas no han pasado y dicho una vez, el marido no se enteró, la esposa no se enteró, no hay problema, yo lo controlo, fue una canita al aire porque es que esto, ya llevamos 14 años de casado, ya esto como que aburre mucho, una canita al aire como para desestresarnos un poquito. Y pasa otro tiempo y otra vez pasa. En estos días pasó algo, una amiga de la oficina, la hermana, es una niña, tiene 18, 19 años, pues tenía su novio, me imagino que practicaba la fornicación. Son hijos de pastores muy juiciosos, pero pues la fornicación hace parte de lo normal. Forniquemos. Y fornicaba con su novio normalmente, asumo yo. La niña quedó en embarazo, por eso asumo que fornicaba. Entonces, no lo estoy acusando, ella quedó en embarazo. Entonces, ella muy valiente decidió tener a su bebé. Otra dice aborto y entonces ya se hace esclava de otra cosa, ¿no? Entonces, ella muy valientemente confesó su pecado, fue evidente su pecado y como siempre lo hemos hablado, yo creo que ustedes son una iglesia madura en esto, no estamos condenando el embarazo, el bebé es una bendición, como sea que venga, es una bendición, pero ella tuvo que asumir unas consecuencias a los 19 años, una niña que no estudiaba todavía su carrera y demás, pues quedó en embarazo, un chinito joven, sin nada prometedor, pues sencillamente ponga la cara y asuma sus consecuencias. La niña muy juiciosa tuvo su embarazo, estaba ya, dijo, listo, asumamos este error, casémonos con el muchacho y vamos para adelante con esto. Y iba la cosa bien. Resulta que a los 8 meses y medio ella empezó a sufrir preeclampsia, se le complicó el embarazo y por temas de negligencias médicas, porque fue mucha negligencia médica, el bebé murió. O sea, naciendo el bebé empezó con latidos rápidos, no sacaron el niño a tiempo y el bebé se murió. Hoy esta niña está pasando por un proceso muy duro. Yo estoy acompañándola porque sufre de depresión, porque perdió su bebé con el cual ya estaba ilusionada. Ahora este muchacho, quién sabe si va a seguir en el cuento, es el amor de la vida de ella. Entonces, miren toda la bola de nieve que se generó a causa de una fornicación. Que uno pensaba, no va a pasar nada, pues es que yo no soy bruta, pues me cuido con anticonceptivos, me pongo, el novio se pone condones, eso no pasa nada. Y a veces pensamos que no pasa nada porque la niña no quedó en embarazo o porque abortamos y nadie se dio cuenta, pero todas esas cosas, las prácticas del pecado, empiezan a poner una carga y un yugo que llega un momento que sencillamente no tenemos control sobre nosotros. Y esta niña hoy está pasando un proceso sencillamente de depresión por todo esto que está viviendo y ella no puede ser lo que podía ser antes. Está pasando un proceso muy difícil y eso nos pasa a nosotros mismos cuando empezamos a pensar que el pecado sencillamente es algo normal, pero no, iglesia. La cautividad es consecuencia de nuestro pecado. Y el Señor nos invita en esta tarde a hacer una reflexión muy juiciosa de en qué estamos cautivos. Pero cuando le digo cautivos, hay muchas posibilidades. Usted puede estar hoy en este mensaje escuchando y decir, bueno, pastora, no, yo no soy cautiva, yo tengo control de muchas cosas. De muchas cosas tengo control. Sí, a veces me tomo unos traguitos, me emborracho, pero yo no soy alcohólica o alcohólico. Yo iba a decir algo, pero no. Podemos estar en una etapa de pensar que a veces no practicamos, cometemos un pecado y nos apartamos de él como dice la palabra. Eso es lo que puede suceder. Cometo un pecado, pero no es un hábito en mi vida. Cometo un pecado, me cogió de sorpresa, me cogió así, ¿cómo yo caí aquí? O sea, no me la esperaba. Eso ha pasado en muchas ocasiones. Yo no sé si a usted le ha pasado como que, o sea, ¿en qué momento yo caí en este pecado? No supe cómo, pero al día siguiente voy, Señor, perdóname y ya. Eso fue
como dice la palabra, lavado de pies y continuemos que aquí no ha pasado nada. Pero cuando nosotros, ese pecado se nos vuelve una constante, una constante, una constante, una constante, y lo practico y lo sigo practicando, eso ya se vuelve una cautividad, porque usted ya no está en la capacidad de abandonar ese pecado. Ya usted se volvió esclavo de ese pecado. Y yo sí quisiera que yo me hice mi estudio y ya tengo clarísimo cuál es la cautividad. Yo la tengo muy clara. Y por eso este mensaje el Señor me lo regaló a mí y sé que se lo dio a la iglesia porque estamos en áreas de cautividad. Pastora, pero es que somos hijos de Dios. Sí, el Señor nos libertó con brazo de poder y hoy somos hijos de Dios y somos salvos. Pero nuestra desobediencia, nuestro pecado, alejarnos de Dios ha hecho que hoy nosotros seamos cautivos en muchas áreas de nuestra vida. ¿Cuál es su cautividad? ¿Cuál es esa cosa que a usted no lo deja avanzar, no lo deja seguir y donde usted ya no tiene voluntad propia? Ya usted no tiene voluntad, el enemigo nos controla. Miren esto, la esclavitud nos expone a todo tipo de opresiones, angustia, dolor, incertidumbre, temor, soledad, miedo. Imagínense el pueblo de Israel, o sea, nadie que no está en su territorio, en su tierra, en su gobierno, se siente seguro. Un extranjero es eso, extranjero. O sea, sencillamente todo le puede pasar. Ahora un cautivo, pues el pueblo de Israel era completamente, estaba a la merced de su opresor, estaba bajo el gobierno y el poderío de Asiria y todas estas cosas que les mencioné, ellos todos los días las sufrían y la padecían porque podían sencillamente ser sometidos a ser decapitados, despellajados, o sea, poder morir de la manera más atroz. Ese es el miedo que se vive en la esclavitud. Cuando usted es esclavo, usted no sabe para dónde va, de dónde viene, usted no sabe sobre qué cobijo está. Sí, sí lo sabemos, bajo el cobijo que no es el cobijo de Dios. Y mientras yo estudiaba esto, el Señor me llevaba a meditar en el Salmo 91. Cuando nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, uno se siente seguro, uno se siente tranquilo. Cuando nosotros hemos experimentado estar en paz con Dios, tener las cosas en orden, nosotros podemos decir, yo estoy al abrigo del Altísimo, yo moro bajo la sombra del Omnipotente, que pase lo que tenga que pasar. Caerán 1000, 10,000 a mi diestra, a mí no me tocará. Sabemos y entendemos lo que cantamos hoy, Yahweh, Adonai, Él está conmigo, nada me va a pasar. Y eso genera en nosotros paz, tranquilidad, gozo. Estamos tranquilos y confiados aún en medio de situaciones difíciles. Pero cuando nosotros nos salimos de ese cobijo y entramos a ser esclavos y empezamos a ser esclavos de otra nación, Asiria, o del enemigo, Satanás, nosotros nos sentimos completamente fuera de tono. Entonces, dice, estamos en manos del opresor. Dios usa esto para que nos arrepintamos y nos volvamos. Yo creo que una de las cosas que tiene la cautividad es que nosotros podamos entender que ya no tenemos voluntad, que hemos sido apresados, amarrados, oprimidos y que necesitamos una intervención divina. Y el primer paso que nosotros tenemos que dar en este proceso es el arrepentimiento. Todo parte del arrepentimiento. El pueblo se sentaba y pensaba y decía, oh Israel, ¿cuánto diera yo por estar allá en tus murallas, oh Israel? Por estar en la presencia de Dios, por adorar otra vez al Dios verdadero, por todo, y añoraban, y añoraban, y añoraban, añoraban estar en la tierra que el Señor les había dado, una tierra que fluía leche y miel, pero en esta ocasión solo miraban desde la distancia. Pero ¿saben? Eso añorar significa, en este caso, arrepentirse, es decir, yo quiero volver otra vez a lo que yo era antes, yo quiero volver a mi tierra, yo quiero volver a mi Dios, yo quiero dejar esta tierra de esclavitud, quiero ser libre, quiero que el Señor me liberte y quiero volver a las prácticas de las que venimos, ser hijos de Dios. Me parece bien interesante en Isaías, el Señor utiliza al pueblo de Asiria, al imperio asirio, para moldear a Israel, porque Israel estaba completamente desfasado. Miren lo que dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, dice el Señor. En su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida. La palabra pérfida significa que falta la fidelidad o lealtad. Nosotros hemos faltado a la fidelidad a Dios. Nosotros hemos sido desleales con Dios. O sea, me parece tremendo que Dios dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor,
en su mano he puesto mi ira. Dios utilizó a Asiria como el furor de Dios para castigar al pueblo de Israel por haberse apartado de Dios. Pero me gusta esta expresión que dice, le mandaré contra una nación pérfida. Israel se había vuelto una nación pérfida, había sido un pueblo infiel, un pueblo desleal, con un Dios que los había sacado con mano poderosa de una tierra de esclavitud que era Egipto, y se habían olvidado de él. Díganme, hermanos, si nosotros no hemos sido infieles y no hemos sido desleales con ese Dios que nos rescató de muerte a vida. ¿Cuántos creen que hemos sido infieles y desleales? Yo he sido infiel y desleal con el Señor. Entonces, el Señor se refiere así a su nación y de seguro se puede referir así a nosotros. Isaías 10:27, que es lo que estamos leyendo. Permítanme un segundo, por favor. Dice, ya hablamos de Asiria, hablamos de la esclavitud. Vamos a hablar del resto del contexto del versículo bíblico que dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hablemos un poquito de lo que significa el yugo. El yugo, según lo que revisé, es un instrumento, yo de finca muy poco, y de bueyes menos, y de mulas menos. Muchos conocen lo que es un yugo. Es un instrumento para unir a dos bueyes o dos mulas en una yunta. ¿Para qué se utiliza el yugo? El yugo se utiliza para dar fuerza y capacidad en un trabajo específico en el campo, sobre todo. Entonces, pues no es lo mismo tener a un buey que tener a dos bueyes que juntos con su fuerza y su brío pues hagan el trabajo del campo. Entonces, por eso se ponían en parejas para hacer la labor del campo. Normalmente se utilizaba, yo no sé si todavía se utiliza, no, ya hay mucha maquinaria y tecnología, pero en la antigüedad se utilizaba para arar el campo. Recuerden que la tierra, desde el pecado de Adán y Eva, dice la palabra que la tierra se endureció. Antes me imagino que las semillas brotaban y todo era verde y hermoso. Ahora, a causa del pecado, la tierra se endureció y para que entre la semilla hay que arar para que pueda haber fruto. Entonces, lo utilizaban mucho para el tema de los arados, para cargar cosas. Digamos que para el tema de arado había que cargar elementos atrás y para eso se utilizaba el yugo. Dice que es formado por una pieza de madera alargada. Entonces aquí están los dos animalitos y ellos tienen un yugo de madera, normalmente en esa época era de madera, y ese yugo de madera tiene dos arcos que encajan aquí en el cuello en los animales. Entonces allí junto con cuerdas y demás se fijaban para que los animales pudieran hacer el trabajo. Pero me causó mucha curiosidad. Dice, el objetivo es sumar fuerzas de los animales para hacer el trabajo mucho más efectivo. Me pareció muy interesante que no solamente se trataba del yugo. Uno puede tener el yugo, el listón de madera con el yugo aquí en el cuello de los animales, pero no solamente se trata del elemento, se trata del adiestramiento que tengan los animales. Se dice que para que los animales puedan trabajar juntos, pues sencillamente tienen que tener características similares, hay uno de los animales que se adiestra para que le enseñe al otro lo que tiene que hacer. Y en muchas ocasiones las características de los animales deben ser parecidas para que tengan la misma fuerza, ganen el mismo peso, tengan el mismo brío para que hagan un trabajo sincronizado, por así llamarlo, y ellos puedan hacer el trabajo de la mejor manera. Entonces, eso es lo que es básicamente el tema del yugo, porque aquí en el versículo se está hablando del yugo. La Biblia habla de tipos de yugo. Hoy vamos a ver solo un yugo, pero en la Biblia se habla del yugo desigual, menciona la Biblia el yugo desigual, la Biblia habla del yugo de esclavitud o pecado, que es el que estamos revisando el día de hoy, y la Biblia habla del yugo de Jesús. Recuerden que la palabra dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ven a mí, yo te haré descansar. O sea, cuando hablamos y estudiamos el yugo de Jesús, es sencillamente que es un yugo sencillo, ligero, no hay que cargar tanto, es liviano. Ese es el yugo de Jesús. Está el yugo desigual, que es cuando nos referimos a relaciones entre personas, matrimonios. Es cuando decimos, venga,
O sea, yo como una mujer de Dios, que ama a Dios, que siga a Dios, ¿cómo me voy a casar con una persona que no practica las mismas cosas que yo? Eso es un yugo desigual. Las relaciones de amistad, hombre, si yo soy una hija de Dios, ¿yo qué tengo que hacer enredándome con una amistad que no cree que no cree en Dios, que me incita a tomar, a fumar, a beber, a leer las cartas, a brujería, hechicería, al chisme? O sea, ¿qué tengo yo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y la palabra nos habla de yugo desiguales, refiriéndose a que sencillamente yo no puedo andar en relaciones con personas que no comulguen y no tengan mi misma fe, no profesen mi fe. ¿Vale? Entonces, a eso se refiere el yugo desigual. No podemos andar con personas aún en la misma iglesia, hermanos. Hay muchas personas que yo he escuchado testimonios. Tenemos una amiga con mi mamá muy cercana que ella dice, yo no sé cuál fue mi error, yo me casé con el baterista de la iglesia y esa mujer no ha tenido vida. O sea, el baterista de la iglesia es un alcohólico, fumó drogas toda su vida. O sea, ella no entendió, el baterista de la iglesia fue mi esposo y ha vivido una vida terrible. Y dice uno, pues eso era un yugo desigual. No necesariamente porque estemos en la iglesia pues somos hijos de Dios o no tenemos la misma visión o no tenemos, no sabemos si vamos hacia el mismo lado. En la iglesia aquí llega de todo y uno tiene que discernir y ser muy sabio espiritualmente a qué venimos a la iglesia y quiénes son las personas. Entonces, una jovencita que llega a la iglesia no puede pensar que todos los que venimos acá son divinos, ¿no? El caso de nuestra amiga le pasó así. O sea, el baterista de la iglesia, pues no era un hombre de testimonio. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con los yugos desiguales. Pero aquí lo que nos compete es el yugo de esclavitud y el yugo de pecado. Miren esto, la esclavitud y el pecado es la unión que ofrece nuestro adversario Satanás, refiriéndose a un lazo al que accedemos y nos envuelve. El pecado es eso. Disfrazado de bien, siendo al final una astuta trampa que nos esclaviza. Es un yugo difícil y la carga más pesada, ya que siempre trae consigo consecuencias para nuestra vida. Recuerden lo que dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, sencillamente, el yugo de esclavitud, hermanos, es que nosotros, sin querernos dar cuenta, nos hicimos al lado de un buey que se llama Satanás. Y él poco a poco nos fue colocando cosas y nosotros decimos, no hay problema. Y como el cordoncito, nos fuimos enredando hasta el momento que no pudimos salir y nos vimos completamente prisioneros y esclavos. Y es increíble porque el buey que nos está adiestrando a nosotros se llama Satanás. En nuestra práctica, en nuestra esclavitud, nosotros nos hemos dejado adiestrar. Cuando nosotros andamos en murmuración, cuando andamos en chisme, cuando vivimos en esas prácticas, hermanos, nosotros no estamos al lado de Jesús. Nosotros no estamos llevando la carga y el yugo de Jesús. Nosotros estamos llevando la carga y el yugo de Satanás, yugos de chisme, de envidia, de codicia, de enemistades, de pleitos, de rencillas. Hermanos, si nosotros caminamos en esto, estamos siendo esclavos de eso y el que nos está adiestrando se llama Satanás, no es Dios. Entonces, seamos muy conscientes de este yugo. Nos enyugamos a nuestro adversario. Miren lo que dice, caminas bajo su yugo de esclavitud, él domina sobre nosotros, nosotros caminamos bajo su adiestramiento, él marca el ritmo de nuestro caminar. Cuando te das cuenta, tu mente está completamente cauterizada. Una de las cosas peligrosas que tiene el pecado es que hoy lo vemos como algo normal, pero resulta que la práctica del pecado va haciendo que nosotros nos endurezcamos, que seamos duros, que no haya adoración que usted lo lleve al tercer cielo, que no hay palabra ni mensaje bíblico que lo lleve al tercer cielo, que no haya ayuno, no hay vigilia, no hay iglesia que usted lo motive. Hermanos, endurecidos completamente por la práctica del pecado, por el cautiverio en el que nos tiene Satanás. Y saben, a veces, o sea, tratamos de poder salir de eso, pero es que no podemos porque estamos cautivos. O sea, usted, si está cautivo, usted no puede salir porque sencillamente no tiene la voluntad para hacerlo. Las cargas de nuestra cautividad no nos han permitido avanzar. Y es así cuando nos encontramos con cristianos, pues sencillamente raquíticos, flaquitos, espiritualmente hablando, porque sencillamente no nos estamos alimentando como tenemos que alimentarnos. Recuerde que la palabra que estamos leyendo es: acontecerá en aquel tiempo que su carga
será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y aquí viene lo hermoso, porque hasta ahora todo está mal, ¿cierto? Aidecita ya se va a ir aburrida para la casa. No. Viene la parte hermosa, porque nuestro Señor es un Dios de misericordia, Padre de misericordia y Padre de amor. El versículo habla acerca de: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Me llamó mucho la atención porque yo le preguntaba al Señor: Señor, este yugo que podemos tener, esta carga que cargamos, Señor, que ya no podemos salir de ella, ¿cómo podemos salir de ella? Y lo primero era el arrepentimiento. Nosotros tenemos que decir: Señor, perdónanos, perdónanos, arrepentirnos con todo nuestro corazón, arrepentirnos de corazón y decirle: Señor, perdónanos. Pero lo otro que el Señor me mostraba en este mensaje es que la palabra acá dice: y el yugo se romperá a causa de la unción. Pero aquí era donde me puse a leer varias versiones y dije: Señor, se romperá. Pero hay otras versiones que dicen: y el yugo se pudrirá. Hay dos versiones. Y le quiero invitar para que usted se quede con las dos versiones, porque ambas son reales, creo yo, de parte de Dios. El yugo se pudrirá y el yugo se romperá. Cuando el yugo se pudre, hay un proceso, ¿cierto? El pudrirse requiere tiempo, requiere tiempo. Pero en este estudio bíblico aprendía cómo se pudre el yugo en el buey. Cuando hay que cambiarle el yugo a los bueyes, es porque el buey está gordo y en el trabajo constante él empieza a generar sudor y aceite en el cuello, y la madera y los lazos con el que está el yugo empiezan a podrirse y se empiezan a pudrir, y pues sencillamente tiene que cambiarse el yugo. Y eso habla de que cuando nosotros nos movilizamos y decimos: Señor, yo me arrepiento, he ido en pos de otros dioses, he caminado en contra de tus estatutos, he hecho lo malo delante de ti, pero yo hoy me arrepiento y empiezo a hacer un ejercicio de caminar otra vez nuevamente delante de Dios, de buscarle, de otra vez volver, como dice la palabra, al primer amor que tuvimos. Y entonces es allí, en ese esfuerzo mío, en esa actitud mía, que el Señor empieza a pudrir el yugo. ¿Cómo se pudre el yugo, iglesia? Definitivamente es en la presencia de Dios, es generando espacios con el Señor, es permitiendo que en la congregación, en el tiempo de alabanza, es permitiendo que en la palabra, es permitiendo que en los espacios que haya todos los días en mi casa, en los altares familiares, la palabra empiece a limpiarnos, la palabra empiece a refrescarnos. Miren, yo no sé, pero yo reconozco cuando yo estoy lejos de Dios. O sea, que yo no sé, uno no trae una Biblia a un culto, uno no trae un lápiz para escribir, uno no viene con una actitud, o sea, no hay actitud en nuestro corazón. O sea, cuando de verdad nosotros estamos como, no nos importa nada, o sea, cuando estamos fríos y apáticos a todo, cuando nos invitan el ayuno, el congreso, vamos, subamos, vengamos, y no vamos, y no nos importa todos esos espacios que se generan para encontrarnos con Dios. Ahí está la unción de Dios, ahí está eso que va a empezar a romper el yugo. Si nosotros no generamos y no tomamos esa actitud, cuando yo leía esto, el Señor traía a mi mente la palabra de Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, Liliana, esfuérzate y sé valiente, camina, o sea, camina, búscame, levántate temprano, sacrifica el televisor, sacrifica el tiempo de esparcimiento. Yo no sé, pero cada vez que se va Diego, yo tengo un afán siempre de que los niños pasen bien, o sea, quiero que conmigo se sientan bien, porque Diego, mejor dicho, los sube, los baja, los hace, entonces yo digo, no me puedo quedar atrás, voy a sacarlos y siempre busco, vamos a cine, no sé qué, subamos, bajamos, pero de verdad que siempre es entretenimiento, ¿cierto? Y no es malo. Y el Señor me decía, estudiando esto: esfuérzate, esfuérzate.
Y yo recordaba mi esfuerzo cuando yo era más niña, cuando yo tenía 15 años, yo me esforzaba por buscar al Señor, yo me esforzaba por ir a la iglesia, me esforzaba porque no tenía de pronto dinero para el bus, pero a mí no me importaba caminar cuadras, yo me esforzaba, yo amaba estar en la iglesia, amaba buscarlo, me acuerdo tener cuadernos, escribía, amaba quedarme en la noche, 9, 10 de la noche, 11 de la noche, orando, cantando, adorando al Señor, amaba los tiempos de adoración, amaba, o sea, los buscaba, los anhelaba, pero te empiezas a enfriar y empiezas a ser apático, duro, tu cerviz se vuelve dura. Dice la palabra, la cerviz se refiere a la nuca, te vuelves duro, nada te entra. Y la manera como Dios empieza a orar en nosotros para sacarnos de esa esclavitud, iglesia, es sencillamente esforzándonos y siendo valientes. Y nos están hablando en los, si usted hace altares bíblicos y se acuerda de eso que nos mandan todos los días uno, estamos hablando de la disciplina, y la disciplina la hemos estado estudiando como hacer algo constantemente que se nos vuelva un hábito y un deleite para ser excelentes. Y para ser hijos de Dios excelente, iglesia, necesitamos practicar hábitos espirituales. Es que esto no se trata de religión. O sea, nosotros aquí no los invitamos a decir, ore hermano, ore, porque eso es lo que, no, es que en la oración hay libertad, en la oración hay unción, en la oración hay respuesta para su necesidad, direccionamiento hacia dónde usted va. Es en la oración, no hay otra manera, no hay otro secreto, no hay manera de tenerlo alegre o divirtiéndose, sino de esa manera. Y para nosotros se vuelve un placer y un deleite cuando empezamos a buscar a Dios, cuando Él se empieza a revelar a nuestra vida. Y esa es la manera como el yugo se empieza a pudrir. Van a haber muchos yugos de esclavitud en la vida suya y mía que van a requerir tiempo. No es de la noche a la mañana, porque estamos muy acostumbrados a hacer que Dios haga ¡plin! La varita mágica y todo ya, pues, si yo era un drogadicto, ya es, no, es un proceso, pero ese proceso requiere voluntad de parte suya. Y cada vez que usted se esfuerce y usted sea valiente, usted busque de Dios, venga a la iglesia, tenga tiempos de comunión con el Señor va a empezar a hacer la obra en nosotros, va a romper el yugo que nos ha tenido anclados y atrapados por tanto tiempo. Pero la única manera es esforzándonos, siendo valiente, entrando a la presencia de Dios. Le escuchaba a un predicador sobre este punto. Él decía, yo estaba meditando acerca de cuando el Señor estaba en el templo y desbarató todas las mesas de los cambistas y había dicho, y el Señor dijo, porque la casa de mi padre es casa de ¿qué? De oración. Y el pastor decía, él no dijo que era casa de milagros, casa de sanidades, casa de limpieza. Él dijo, es la casa de mi padre y es casa de oración. Hermanos, en la oración vamos a encontrar sanidad, en la oración vamos a encontrar liberación, en la oración vamos a encontrar liberación, restauración, todo lo que usted necesite lo va a encontrar en la presencia de Dios orando. Ahí está nuestra libertad. Y entonces dice esto, y el yugo se romperá, se pudrirá, es una versión, a causa de la unción. Requiere un proceso. Y me gusta mucho el tema del proceso, porque aquí lo ponen como ejemplo con cosas naturales como el salitre, el agua y la termita. Usted sabe que una termita coge un pedacito de madera y va despacito, pero hasta que se la comió y la acaba. Robert de arquitecto sabe de eso, que cuando hay una termita acaba con todo lo que es madera. El salitre es todo aquello que coge, es la sal. En Barranquilla, los que han vivido en Barranquilla, no hay cosa de acero que dure. Eso es, se lo come, lo oxida. Eso requiere un tiempo, es un proceso. No es de la noche a la mañana, pero de qué pasa, pasa. Usted cuando ve los carros en Barranquilla son oxidados, todo lo que es metálico se oxida, por eso allá ponen mucho aluminio para que pueda resistir en el tiempo. Pero así va a pasar con nosotros. El agua, me gusta mucho el ejercicio de la gota de agua, tac, tac, constante, pero que hace el hueco en la roca más dura que pueda haber, pero el tiempo hace que esa roca sea cambiada, solo por una gota de agua que está ahí dándole. Eso somos nosotros, hermanos. Si nosotros queremos ver un cambio en nuestra vida, si queremos salir de la esclavitud en la que nos encontramos en cualquier área que usted tenga,
Sencillamente necesitamos un proceso de parte de Dios y ese proceso tiene que venir acompañado de una actitud esforzada y valiente de parte de nosotros para que podamos ver eso. Pero me encanta saber que hay otra versión que dice, y el yugo se romperá a causa de la unción. Definitivamente, como pasó al principio, cuando Dios nos rescató con brazo fuerte del pueblo de Egipto, de esclavitud, el Señor también lo puede hacer de una manera sobrenatural. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que eran drogadictas, que eran prostitutas, que eran jíbaros, que eran atados a la pornografía, que eran atados al alcohol, y el Señor de una manera sobrenatural rompió. Y romper es algo abrupto, algo que pasa de una manera sobrenatural. Y yo le quiero apuntar a lo sobrenatural de Dios también. Hay procesos de seguro, pero también sabemos que tenemos un Dios poderoso que actúa y que es soberano y que a causa de la unción del Espíritu Santo, en un momento, hermanos, que usted esté aquí en un culto o en su relación personal con el Señor, de corazón, con un corazón contrito y humillado que el Señor nunca jamás echa fuera, usted va a poder experimentar de una manera abrupta un rompimiento de parte de Dios a causa de la grosura, a causa de la unción del Espíritu Santo que viene y hace las cosas nuevas, absolutamente nuevas, como lo hizo en un principio, como lo hizo con nuestra salvación, de una manera poderosa. Asimismo, Dios puede actuar en la vida de nosotros. Amén. Yo quiero que se lleve este mensaje, lo medite en su corazón y le pidamos al Señor todos que nos permita salir de nuestros yugos, de esos yugos que nos han tenido anclados. Los yugos, hermanos, lo que hacen es sencillamente, cuando usted carga todo un día un maletín, porque está de viaje o lo que sea, y lo cargo aquí, usted piensa que eso no le afecta, pero resulta que todo el día cargando esa maleta, ya le empieza a uno a doler el cuello. Y uno no anda igual de ágil, uno no anda igual de rápido cuando uno tiene una carga de semejante calibre. A veces pensamos que son cosas ligeras, pero ha sido tanto cargar ese yugo, que ya sencillamente nosotros estamos estancados, paralizados y no hemos podido avanzar en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Yo sé que el Señor nos quiere llevar a cosas mayores. Hoy cantábamos en la adoración que el Espíritu de Dios nos lleve sin límites y sin barreras. Y el Señor tiene cantidad de cosas para hacer en nuestras vidas, pero nosotros no hemos permitido que el Señor se mueva como tiene que moverse en nosotros porque estamos anclados, tenemos un yugo que cargamos. Y yo le pido al Espíritu Santo que en esta tarde podamos ser conscientes de ese yugo que cargamos y que nos permita podrir ese yugo o romper ese yugo a causa de la unción del Espíritu Santo. Amén. Yo le invito a que se ponga en pie en esta tarde. Señor, te damos gracias. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por lo que nos enseñas hoy, Padre. ¿Cuál es nuestro yugo, Señor? Que hoy podamos identificarlo, Señor, cada uno de nosotros. Que hoy le podamos poner nombre a eso sobre lo cual ya no tenemos control. Hablamos sin límite, sin rienda. Pisoteamos a las personas con nuestra lengua, Señor. Una lengua, Señor, que como dices, movida por el infierno en muchas ocasiones, Señor. No sé qué nos tiene cautivo, Padre, la depresión, el temor, Señor, el miedo, la falta de confianza en ti, Señor. Que vivamos en un constante temor, Señor. Cautividad, Señor. Que hayamos sido cautivos por cualquier inmoralidad sexual, Padre, fornicación, Padre, siendo jóvenes o adultos, fornicarios, o adulterando, Señor, profanando nuestro matrimonio. Padre, que vivamos en mentira, que seamos mitómanos, Señor, que seamos alcohólicos, dados al vino sin control, sin tener fuerza de voluntad sobre algo, Señor. Padre, tantas cosas que el enemigo ha traído para ofrecernos y hacernos cautivos y hemos caído en ellos, Señor. En el trabajo, Padre, pensar que el trabajo lo es todo para nosotros y nos tiene absorbidos completamente, Señor.
Y no podemos, y pensamos que todo se cae si nosotros no estamos allí, Señor. Cautivos, Señor, cautivos. Haznos libres en esta tarde. Padre, que el yugo se pudra a causa de la unción. Que el yugo se rompa a causa de la unción, Señor. Padre, que todo se rompa y se pudra a causa de la unción. Haznos verdaderamente libres para adorarte, para exaltarte, para servirte, para dar todo de nosotros para ti, Señor. Que el yugo se pudra a causa de la unción, Señor. Te lo pedimos, Rey mío, en cada una de las vidas aquí presentes, en los que están en sus casas conectados, en los que no vinieron, Señor, que el yugo se pudra a causa de la unción, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque a causa del pecado que practicamos, que vimos indefenso un día y que pensamos que podíamos tener control, que éramos maduros, hoy perdimos el control y hoy estamos, Padre, con cadenas, Señor, atados a ello y no podemos seguir, no podemos avanzar. Pudre, Padre mío, el yugo a causa de la unción. Rompe el yugo a causa de la unción, Señor. Te lo pedimos. Dice tu palabra que tú produces en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos a correr contrario al enemigo, Señor, a sus prácticas. No queremos ser adoctrinados más por Satanás. Queremos que tú seas nuestro maestro, nuestra guía, el que nos enseñe ese Espíritu Santo. Rompe el yugo a causa de la unción, Señor. Rompe el yugo a causa de la unción, Rey mío. Te lo pedimos, Rey.